Buenos días, hermanos. Ahora sí estamos, como dice el Evangelio, que el Señor, yéndose a un lugar muy apartado, se llevó a sus discípulos para que no los encontraran, ¿verdad? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y vamos a tener ahí una meditación. Yo sé que la próxima semana el hermano Carlos nos va a enseñar ampliamente sobre este capítulo, pero quisiera que viéramos cómo cierra el Evangelio de Mateo. Vamos a ver versículos 16 al 20 de Mateo 28, cómo termina este evangelio que nos dice que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y viene terminando el evangelio diciendo así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a probar tantito este. Creo que resuena menos este. No sé exactamente qué sea, pero me parece que tiene una vibración diferente. Vamos a ver aquí nada más 4 puntos muy rápidamente. 4 puntos. Los discípulos del monte Galileo. Punto número 1, los discípulos del monte. Punto número 2, los discípulos por gracia. Punto número 3, los discípulos relacionados por el nombre. Y punto número 4, los discípulos del pacto. Y al final de esos puntos vamos a responder a la pregunta: ¿por qué es importante el bautismo? ¿Por qué es importante ser bautizado en agua? ¿Por qué es importante lo que se va a hacer el día de hoy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es importante que estemos aquí el día de hoy en estos bautismos? Entonces, primero tenemos los discípulos del monte. Dice el Evangelio que ellos se fueron al monte de Galilea, donde el Señor les dijo que los iba a encontrar, donde Él les había ordenado. Él dijo: yo voy a llegar ahí a ese monte, y les dijo a las mujeres: vayan y díganles que los alcancen allá voy a estar. Ellos estaban en Jerusalén, ¿lo recuerdan? Entonces ven en la tumba a Jesús resucitado y dicen: vayan allá, díganle a los discípulos que nos encuentren en el monte. El Evangelio de Mateo va a utilizar los montes en diferentes ocasiones. Va a haber varios montes, son como simbólicos. Nosotros tenemos el monte donde el Señor da su gran enseñanza. Mateo 5:1, ustedes saben que Jesús subió al monte, ahí les dijo que se sentaran y les enseñó diciendo: bienaventurados. Y empieza a hablar el sermón del monte. Tenemos el monte de la transfiguración en el 17:1, donde Él se transfigura delante de 3 discípulos y aparecen Moisés y Elías. Tenemos en el Mateo 14:23 el monte donde se fue para orar, un monte de oración. Tenemos también en el 15:29 un monte donde van muchos para ser curados, y ahí en ese monte multiplica los panes. Es un monte de curación y de multiplicación de panes. En el 26:30 tenemos el monte de la prueba final. Dice que después de la Santa Cena se fueron al monte. ¿Sí? Ahí tenemos un discurso amplio en el 26:30, del monte de los olivos. Pero hay un monte especial en el 4:8 que resalta, que es un monte de tentación, y dice así Mateo 4:8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Este es un monte diferente de todos los demás.
Es un monte muy alto. Desde ese monte ve la gloria de todas las naciones, de todos los reinos. Y el diablo le dice: tú vas a dominar sobre ellos, ellos te van a servir si tú me adoras. Ahí hay una tentación, hay una manera en que el diablo le dice a Jesús que puede avanzar su reino de una manera violenta, como hacen todos los reinos de este tiempo. Como todos los reinos humanos avanzan a base de violencia, a base de poder, a base de dominio. Así que ahí tenemos un monte de tentación muy alto. Pero el Señor no va a extender su reino de esa manera. Él va a extender su reino de una manera diferente y se lleva a sus discípulos a un monte, y desde ese monte de Galilea observa todo y les dice: ustedes van a extender mi reino, pero no va a ser a base de fuerza y poder, sino que van a proclamar el evangelio a toda Jerusalén, a toda Judea, a Samaria. Ellos ven hasta Galilea, y les dice: desde ese monte hasta lo último de la tierra. Imagínenselos ellos ahí en ese monte, y el Señor les dice: este es un reino que se va a extender no por fuerza, no por poder, no por someter a otros, sino con el evangelio, con servicio, con gracia. Va a ser un reino diferente, como lo vemos ya en el profeta Daniel. ¿Se acuerdan del profeta Daniel cuando vio aquella gran estatua Nabucodonosor? Todos los reinos de este mundo fuertes, uno era de oro, otro era de plata, otro era de bronce, otro era de hierro. Eran reinos poderosos, y entonces viene una roca no cortada con mano humana y viene y los tumba a todos. Y esa roca es Cristo, y hace su reino. Dice que se convierte en un monte, pero no en un monte como los otros reinos. Y aquí el Señor les dice a los discípulos: vengan ustedes, porque ustedes van a ser los discípulos del monte, que extienden un reino, pero no por fuerza. No van a extender un reino de esa manera como los reinos de este mundo, sino que van a llevar el evangelio. Un evangelio de paz, de reconciliación, de perdón, de restauración para el ser humano. Van a extender un reino diferente a todas las naciones, y ahora sí no va a haber distinción. Y dice que ese monte, dice el profeta Daniel, esa roca se convirtió en un monte muy grande y formó un nuevo imperio. Y eso es lo que ellos van a extender. Ya el Señor les había dicho en el Sermón del Monte: ustedes van a ser como una ciudad puesta sobre un monte que no se puede ocultar, sino que alumbra. Ustedes son la luz del mundo y van a alumbrar a este mundo en tinieblas. Ustedes están en este monte Galileo, que algunos creen que es el de la transfiguración, y ya no está ni Moisés ni Elías, está Cristo. Y van a extender el mensaje del resucitado, de una vida nueva gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y a que Él resucitó nos puede transformar a todas las naciones, ya no solamente a judíos, a todas las naciones, ni samaritanos ni galileos, sino a todas las naciones. Yo creo que desde ese monte de Galilea no se veía México, menos Monterrey, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Está curvada la tierra, pero los lleva a un monte para que ellos levanten la mirada y vean hasta dónde va la misión. No era ahí, solamente cerquita. Están en un monte para ver muy lejos. Ellos son los discípulos, en primer lugar, del monte. No con imposición, sino que dice que van a llevar el reino con servicio, con enseñanza, con discipulado, yendo, bautizando, enseñando. Ese es el imperio del Señor Jesucristo. Ese es el reino de Dios. No con imposición, sino enseñando. Llevando el evangelio, la palabra de Dios. Y eso iba a transformar
Y no era como Satanás lo suponía, que Jesús quería estar en ese monte muy alto para que todas las naciones lo adoraran, sino que Jesús está en ese monte Galileo para ofrecer su salvación a todos los pueblos de la tierra. Y dice que van ahí con fe, mezclado con duda, pero aún así le adoraron. No es como idealizar a los discípulos. Aunque están viendo a Jesús resucitado, dice que algunos dudaron. Ellos mismos estaban como en una mezcla de fe y duda, como las mujeres que cuando vieron a Jesús resucitado estaban temerosas y alegres. Y dices, por fin, ¿tienes miedo o estás contenta? Y aquí dice que también ellos estaban entre dudas y fe. ¿Pero qué hicieron? Le adoraron. Y eso es más realista porque son como tú y como yo, que estamos en muchas etapas en nuestra vida donde estamos con una mezcla de duda y fe. No somos así como que los super cristianos en todo momento, que tenemos fe y valor en todo momento para con el Señor, sino que en una realidad de una vida mezclada hay adoración a Dios, y ahí es donde Dios está haciendo su trabajo, y ellos han pasado por un proceso de dudas hasta culminar su experiencia en adoración. Esos son los discípulos del monte. Punto número 2. Aquí tenemos la entronización de Cristo, que Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí llega un momento en que Dios le da a Cristo toda autoridad en cielo y tierra. Es la ascensión del Señor a su trono después de la resurrección. Y dice, toda autoridad me ha sido dada. Y aquí yo quiero resaltar el elemento de que somos discípulos por gracia. Empezando por el Señor Jesucristo, que dice, toda autoridad me ha sido dada. Notemos el elemento de gracia. Dice, me ha sido dado. Quiere decir que es de gracia. Él no dice, yo gané, yo obtuve, yo logré. Por causa de todo lo que hice, yo lo logré. Logré toda autoridad. No dice, me ha sido dada. Aunque Él tiene méritos suficientes, no hay nadie como Él. Daniel, ¿me puedes pasar mi agua, por favor? No hay nadie como Él. Él sí sería el único que tiene méritos. Pero aún Él, como nuestro Señor, nos está diciendo, esto es un reino de gracia. Me ha sido dado. Y todo lo que tú y yo tenemos como discípulos de Cristo nos ha sido dado. Nada hemos logrado. En el momento en que yo diga, es que esto lo tengo porque yo lo logré, yo tengo fe, yo hice, yo obtuve, yo me comporto, yo hago, digo, he fracasado como Nabucodonosor pensando que lo he logrado yo. Cuando uno quiere obtener o termina frustrado porque no lo logra, o termina como un orgulloso pensando que lo ha logrado todo. Los discípulos de Cristo son discípulos por gracia. Uno debe de llegar a este reino diciendo, todo lo tengo por Cristo y en Cristo me ha sido dado todo. Yo nada he logrado, yo nada merezco, yo nada obtuve. Decía un maestro, un predicador ahí en el internet, uno de estos pastores ingleses, narrando, ya creo que en una ocasión se los comenté, narrando cómo sería que el ladrón que se arrepiente y llega al cielo y que va a entrar al cielo y que le pregunta el ángel ahí en la puerta, ¿y tú por qué estás aquí? Y el ladrón responde, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Debes de saber. Pues es que, ¿qué te digo? Permíteme tantito. Y manda a llamar al ángel supervisor. Ven, este hombre no sabe por qué. A ver, permíteme. Te voy a hacer primero unas preguntas. ¿Puedes definir la doctrina de la justificación por la fe? No, yo no he escuchado nada de eso. Bueno, ¿te bautizaste? No, yo no he escuchado nada de eso. ¿Y entonces por qué estás aquí? Y este hombre le dice,
el hombre de la cruz de en medio me dijo que yo podía venir. Siempre que nosotros tenemos que responder a esa pregunta, ¿por qué Dios me debería dejar entrar al cielo? Y si la respuesta es en primera persona, es que yo, está equivocado. Siempre es en tercera persona, es que Él, porque es por gracia. Yo no puedo decir, Dios, tú me vas a dejar al cielo, porque es que yo tuve fe, es que yo hice, es que yo fui, es que yo dije, es que yo realicé tal o cual cosa. La única respuesta correcta es que Él murió por mí, es que Él me salvó, Él perdonó mis pecados, Él me hizo de su familia, Él me dijo que yo podía venir aquí. No hay ningún mérito humano. Los discípulos son discípulos por gracia. Por eso el Señor Jesucristo incluso lo resalta: me ha sido dado como una gracia de Dios. Así que les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gracia. Punto número 3. Estos discípulos son discípulos relacionados por el nombre. Fíjense en el mandato que dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que tenemos aquí que son discípulos cuya vida está relacionada con el nombre de Cristo y su vida está distinguida por el nombre de Cristo. Si hay algo que distingue a los discípulos, es que son los que siguen las enseñanzas de Cristo, es decir, la manera de vivir de Cristo. Enséñenles que hagan todo lo que yo os he mandado. Es un estilo de vida que se distingue por algo: Cristo. ¿Sí? Esa es la distinción. Están bautizados, es decir, están sumergidos en Dios mismo, en Cristo, en el nombre. Así que su distinción, su unidad es por Cristo. Cuando ellos son hechos discípulos, enseñados y bautizados, ahora se distinguen porque son uno en Cristo, porque están unidos en Cristo, porque su comportamiento es como el de Cristo, de tal manera que lo que los distingue es el nombre de Cristo. Es el que los une, es el que los salvó, es el que los modela para decirles cómo vivir hacia afuera en el mundo, hacia el interior, unos con otros. Lo que es la distinción de estos discípulos es Cristo, de tal manera que son conocidos como los discípulos de Cristo, es decir, los cristianos. Ese es el gran distintivo de estos discípulos. Y les dice a todas las naciones, ya no solamente son los judíos, ahí hay judíos, pero ya no se trata de un pueblo elegido, ya no se trata de un pueblo especial. Todos los pueblos son especiales. ¿Lo notan? Ya no dice que hay un pueblo especial, y ahora dice que todos los pueblos son especiales. Y sí, podemos decir que los judíos son especiales, los del pueblo de Israel son especiales, y los mexicanos son especiales, y los franceses son especiales, y los hindúes son especiales. Ahora todas las naciones son especiales. ¿Por qué? Porque dice que van a ir a ser los discípulos, y son especiales en el momento en que están relacionados con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en que son bautizados, llenos del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que, ¿cuál es la nación de Dios? ¿Cuál es la nación especial? Todas. Hay un cambio aquí enorme. Un cambio enorme, aún para nosotros en cristianos en esta época. Hay un cambio de mentalidad enorme.
que cuando leemos la Biblia y vemos esto, y Mateo le está escribiendo a judíos, dice, a ver, espérame, me está haciendo cortocircuito. ¿Cómo que? Pues yo soy de Abraham, pero en Abraham son benditas todas las naciones, y ahora nos dice que este reino es para todas las naciones, y los especiales ya no son los judíos, sino son todas las naciones. Estos son los discípulos que están ahora relacionados no por una nacionalidad, sino por el nombre. Que su comportamiento se distingue por el nombre. Que su unidad, su vida, su fuerza, su vitalidad, su expansión en todo sentido es por el nombre. Así que son bautizados en el nombre. Punto número 4. Estos discípulos son discípulos que tienen un pacto. Son discípulos del pacto. Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El elemento más grande, más glorioso del pacto desde el Antiguo Testamento, todo pacto con Dios, es su presencia. Ese es el elemento indispensable, central, culminante. El pacto de Dios lleva a la presencia de Dios. Y Él dice, he aquí yo estoy con vosotros. Es decir, estos discípulos han entrado en un pacto con Dios y ahora disfrutan de su compañía. No estoy contra vosotros, estoy con vosotros. No contra ni sobre como dominio, sino con como compañerismo. Estoy con vosotros en un pacto de relación, de amistad. Dios ya no está contra nosotros, ni sobre nosotros, sino con nosotros. En esa relación de pacto, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Gracias a su muerte y su resurrección, es que ahora nosotros somos esos discípulos del pacto. Que no merecíamos, pero ahí, como decía el Evangelio de Mateo al inicio, este Jesucristo que nació es Emmanuel, Dios con nosotros verdaderamente. Ese es Emmanuel. Al inicio, en el capítulo 1 de Mateo lo anunció, y en el capítulo 28 al final cierra diciendo, es una realidad. Este es el pacto en mi sangre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todos los discípulos hasta el fin del mundo, contigo y conmigo hoy aquí hasta el fin del mundo. Así que tenemos 4 puntos muy breves, a ver si lo recordamos. ¿No estamos dormidos? Punto número 1, discípulos del monte Galileo. Nosotros somos discípulos del monte Rey, pero discípulos del monte, de un monte que no domina con fuerza, sino que sirve con el Evangelio. Discípulos del monte, un monte muy alto, pero que no domina, sino que bendice. Número 2, punto número 2. Discípulos por gracia, porque todo nos ha sido dado. Y cuando escuchemos y veamos a los hermanos que se bautizan, decimos, son salvados por gracia, no por mérito propio, no porque yo lo logré, lo conseguí, yo creí, yo hice, yo me mantengo, no, porque Él, en Él tengo todo. Punto número 3, discípulos relacionados por el nombre, unidos en Cristo, con una vida que se distingue por ser cristianos, como la de Cristo, y eso es lo que nos distingue, el nombre, y por eso son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque dicen, yo soy ahora con una relación con el Padre y con los creyentes que igual que yo han creído y se han relacionado por el nombre. Y punto número 4, discípulos del pacto. ¿Qué clase de discípulos? Dios les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Ahora, respondamos la pregunta, ¿por qué es importante el bautismo? El bautismo está proclamando, el bautismo en agua es importante porque está proclamando verdades eternas enormes. Nos está proclamando de una manera gráfica el Evangelio. Que gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros nos identificamos con su muerte y con su resurrección. Nos identificamos en su muerte al ser sumergidos en agua como aquellos que han muerto en Cristo, así como Él murió, y que subimos del agua para vivir en una vida nueva. No es un bautismo de penitencia, no es un bautismo de arrepentimiento, sino es un símbolo de identidad que manifiesta lo que ya sucedió en el interior de nuestra alma. Manifiesta lo que es el Evangelio. Así que, ¿por qué es tan importante una señal? Por aquello a lo que apunta. Ustedes vieron en el camino señales y algunos no las vieron, los FOMIs. Y dice, si la señal fuera más grande y más colorida, hoy vamos a tener una señal grande y colorida en el agua. Y está señalando a verdades eternas y enormes. Que tú y yo somos pecadores y que no podíamos hacer nada de nuestra parte para ser limpios de nuestro pecado, para ser salvados. Estábamos condenados a una vida sin Dios, alejados de Él para siempre, enemistados con Él, sin arrepentirnos y sin querernos arrepentir, sin esperanza. Y Cristo vino, y eso es lo que va a anunciar esa señal, que Cristo vino. Y no nos acostumbremos a esa verdad, porque fue algo que partió la historia de la humanidad. Cristo vino y murió en la cruz por tus pecados y los míos. Ahí pagó toda nuestra maldad en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahora nos dice que nos puede dar esa vida nueva. Una vida de pura gracia. Para ahora andar en una novedad de vida. Perdonados, reconciliados con Dios y además unidos a una iglesia local donde nosotros podemos ir siendo enseñados a guardar todas las cosas que nos distinguen por el nombre de Cristo. Esa es la gran importancia del bautismo en agua. Lo que está señalando. Lo que está señalando es muy grande. Es lo más grande que nosotros podemos saber en nuestra vida. Que gracias a la obra de Cristo, Él nos perdona, nos reconcilia y nos da una vida nueva, de comunión con Él y unos con otros. Esa es la grandeza del bautismo en agua. Así que cuando lo veamos, dejemos que nuestro corazón sea impactado por las verdades del Evangelio y pensemos que Cristo murió por mí y me ha hecho el discípulo del monte, el discípulo por gracia, el discípulo que está relacionado con su nombre, el discípulo del pacto. Todos los días hasta el fin del mundo, y dice amén. Y termina así como que abierto para una encomienda de lo que ellos van a hacer cuando bajen de ese monte. Desde ese monte están viendo claro, y desde ese monte dicen, aquí hay que empezar a expandir el Evangelio. ¿Lo hicieron? Pues estamos aquí tú y yo. Hicieron esa proclamación del Evangelio. El Evangelio de Mateo ya no lo dice. No termina triunfal como el de Marcos, que se fueron por todos lados expandiendo el Evangelio. No, Mateo termina hasta aquí como diciendo, aquí hay una encomienda. Y lo harán. Harán esa encomienda y la llevarán a cabo. La iglesia irá tropezando en el camino, verá la encomienda muy difícil, dirá, pues es que no tenemos local, pues es que la pandemia, pues es que esto,
o llevará a cabo ese reino que se expande, no como los reinos que están a la fuerza, no como los que se imponen, sino como aquellos que avanzan en servicio, en una forma de misericordia, de llevar el Evangelio pacíficamente, restaurando vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu Evangelio, y el día de hoy a asombrarnos y bendecir tu nombre en estos tiempos de bautismos, que podamos recordar esa obra de gracia maravillosa, de esta misericordia que tú has tenido para con nosotros, y has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y a darnos una vida nueva. Señor, ayúdanos a disfrutar ahora también de un tiempo de compañerismo y alabanza a tu nombre, sabiendo que tú eres nuestro glorioso Salvador bendito, que tú eres nuestro Rey, un Rey manso y humilde, un Rey cercano, tan cercano a nosotros en lo individual, para nuestras necesidades, y en lo colectivo como comunidad. Señor, dirígenos en todo. Gracias por tu bondad, gracias por tu salvación, gracias por los hermanos que hoy se bautizan, guíales también, y gracias por los invitados que tenemos entre nosotros, que podamos ser pues amables y amigables todos unos con otros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, imagino que en algún momento también vamos a escuchar los testimonios, así que gracias, adelante, a ver.